Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del Mensaje de los Astros aquí en Cuatro Lunas. Hoy quiero hablar de los ciclos astrológicos. Si bien los planetas cada uno tiene un ciclo muy definido, ellos también definen algunos ciclos de nuestra vida. No voy a hablar de todos los ciclos planetarios, ya que sería un capítulo bastante extenso, pero sí quiero traer algunos ciclos importantes que vivimos en nuestra vida, porque creo que la astrología, como siempre, nos puede dar pautas sobre lo que podemos esperar sobre esos temas y además nos puede ayudar a entender. Creo que ese es uno de las mejores herramientas que tiene la astrología o de lo que más nos puede ayudar, y es entender mucho mejor qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y cada vez que entendemos un ciclo planetario y entendemos qué es lo que está sucediendo, podemos también tomar cartas en el asunto, podemos entender mejor, podemos incluso ver las cosas desde otra perspectiva, que creo que también esa es una de las ideas de tomar la astrología como una herramienta, y es poder ver otra perspectiva de la vida, poder ver que si bien nuestro día a día, la vida cotidiana, pues muchas veces nos absorbe, hay otras cosas en el universo que nos ayudan a como contextualizar lo que nos puede estar pasando. De hecho, la astrología yo la suelo ver como un gran reloj en el cual hay muchos ciclos sobreponiéndose unos sobre otros, y cada ciclo nos habla de algo específico en nuestra vida, o bueno, no tan específico realmente, pero sí nos habla de ciertas áreas en nuestra vida, de ciertos arquetipos, de ciertas cuestiones de nuestra vida, y cada uno de esos ciclos, algunos muy largos, otros más bien cortos, nos va mostrando justamente que la vida se comporta así, en ciclos. Y cuando entendemos esos ciclos y entendemos que unos están sobrepuestos con otros, pues también podemos entender que la vida es bastante dinámica, que todo lo que nos sucede tiene un comienzo, un desarrollo y un final, y que si bien hay ciclos que parecen repetirse, no siempre son iguales, no siempre sucede lo mismo. Y creo que esto también es muy importante, y más en estos momentos en los que a muchas personas, y me incluyo, nos están sucediendo cosas similares a lo que nos ha sucedido anteriormente. Muchos podemos estar repitiendo patrones, repitiendo circunstancias, como decimos, esta historia yo ya la había vivido, algo así ya me había pasado, esto no es nuevo para mí. Pero también hay que tener en cuenta que ese ciclo, si bien puede parecer que ya lo vivimos, no es el mismo, no es exactamente lo mismo, no está pasando lo mismo. Es más bien un ciclo que se puede repetir hasta cierto punto, pero también ya nos habla de cómo hemos avanzado. De hecho, creo que la astrología, si bien es cíclica, no es una circunferencia, no es que los ciclos se repitan y volvamos al mismo lugar, no es que demos una vuelta de 360 grados y quedemos exactamente en el mismo lugar, sino al contrario. Creo que es algo más en espiral, que no es algo en dos dimensiones, sino que es algo en lo cual vamos avanzando. Y si vamos subiendo por esa espiral, si bien podemos ir repitiendo ciclos, circunstancias, situaciones, digamos que es un momento más avanzado de esa misma situación, y nosotros también ya somos personas diferentes, por lo tanto vamos a, o tenemos la capacidad de responder de una forma diferente a lo que se nos presenta. Entonces, si en estos momentos estás viviendo algo parecido a lo que viviste en los últimos 16 años, aquí estoy hablando de el ciclo de Plutón último en el que estamos. De hecho, si quieres saber más sobre Plutón, puedes ver uno de los episodios anteriores del Mensaje de los Astros. Pero a lo que voy es que es normal que sientas que hay ciertas cosas que se repiten en tu vida. Lo importante aquí es ver que ya eres una persona diferente y que puedes dar respuestas diferentes a esas situaciones. Y cuando das respuestas diferentes a esas situaciones, te aseguro que los resultados también pueden ser muy diferentes,
Y al final todo es un aprendizaje, al final todo es una cuestión de aprender de esos ciclos, mirar lo que nos quieren decir esos ciclos, avanzar en esa espiral y entender que las cosas que se repiten realmente no se repiten exactamente de la misma forma y que hay muchos ciclos superpuestos y por eso mismo no se repiten de la misma forma. Bueno, ahora sí, para hablar de los ciclos, quiero empezar con uno de los ciclos que más conocemos, que es el ciclo lunar, y que consta aproximadamente de 28 días, esto es un aproximado, y que mide pues todo el ciclo que hace la luna alrededor de la rueda zodiacal y también el ciclo que tiene la luna de una luna nueva a una luna nueva, de una fase a otra fase. Se demora más o menos eso, 28 días. Y este ciclo pues muchas veces está relacionado también con los ciclos femeninos, con nuestra menstruación. A veces logramos incluso sincronizarnos con ello. Y es un ciclo como el más pequeño de los ciclos astrológicos. Y lo primero que nos muestra es justamente que la vida es eso, cíclica, que todas las cosas comienzan, tienen un intermedio y también tienen un final y que es normal que este ciclo o que la vida se mueva constantemente. De hecho, hay una parte de esto que me gusta mucho traer como ejemplo y es que la luna también nos suele hablar de las emociones. Y a veces creemos que las emociones tienen que estar estables, que tenemos que estar siempre de un modo, que tenemos que tener una emoción constante a lo largo del día, pero la verdad es que nuestras emociones fluyen constantemente, cambian constantemente y es normal. Y si bien hay personas que de pronto pueden experimentar esas emociones en un rango mucho más amplio o mucho más intenso, lo normal es que las emociones se muevan constantemente, que las emociones fluctúen. De hecho, uno de los primeros ejercicios que yo suelo proponer a las personas que van en consulta y quieren conectar con la luna es justamente hacer un rastreo de sus emociones a lo largo de varios meses y mirar qué patrones hay, mirar esa fluctuación, mirar incluso la fluctuación dentro de un mismo día y luego si ya se quiere llevar a otro nivel, empezar a mirar esas emociones, cómo se dan en cada momento lunar, cuando la luna está en ciertos signos y cómo eso interactúa con nuestra carta. Un ejemplo, y esto ya es como siempre algo personal, cuando la luna está opuesta a mi Saturno natal, usualmente son días difíciles, son días en que mi emoción no está como tan bien, en que suelo sentir incluso a veces nostalgia o que, bueno, está la cosa pesada. Pero es algo que me di cuenta haciendo justamente ese ejercicio de mirar cómo van evolucionando las emociones a lo largo de los días o incluso en un mismo día, cómo se van moviendo. Aquí también depende de dónde tengas la luna. Yo la tengo en Géminis, por lo tanto es bastante mutable, se mueve bastante. Tal vez una luna en tierra no se mueve tanto, pero vuelvo y reitero que es normal que nuestras emociones siempre estén en movimiento y que los ciclos lunares nos ayudan a entender eso, nos ayudan a ver que las cosas se mueven constantemente, que no son quietas, que son dinámicas y que lo que tenemos que aprender es a navegar ese mundo emocional, no quitarlo, no volverlo algo plano o algo constante, sino que en ese dinamismo también podemos aprovechar para ver qué está sucediendo en nuestro interior. Las emociones realmente son mensajeras de lo que sucede en nuestro interior y cuando les prestamos atención y cuando podemos darnos la oportunidad de vivir esas olas emocionales, podemos aprender mucho de nuestro interior, de lo que nos sucede y también incluso podemos dejar de tenerles miedo. Bueno, esto no tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando de los ciclos, pero sí con la luna y es
Hay que dejar de tenerle miedo a las emociones. Las emociones están ahí para ayudarnos y también tienen un mensaje. Pero ya volviendo a la parte cíclica, eso, la luna creo que es la que más nos muestra esa parte de que todo se mueve en ciclos. El siguiente ciclo del cual quiero hablar es el ciclo solar. Este es el que tal vez conocemos más, ya que está ligado a nuestro cumpleaños. Por eso la gente suele decir feliz vuelta al sol, porque pues nuestro cumpleaños se da cada año, cada 365 días, que equivale al ciclo solar. Es el tiempo que demora el sol en hacer todo el recorrido por la rueda zodiacal. Claro, esto no es desde la astrología no es tan exacto en el sentido de que si yo cumplo años, por ejemplo, un 15 de noviembre, mi retorno solar no necesariamente va a ser un 15 de noviembre, depende de la hora en que haya nacido, puede ser el 14, puede ser el 16, por lo que el Sol, su ciclo no es de 365 días exactos. Como saben, hay unas horas que sobran y por eso tenemos año bisiesto cada 4 años, porque hay que agregar esas horas para completar un día. Entonces, el retorno solar, que es el momento en el cual el Sol vuelve a estar exactamente en el mismo grado y en el mismo signo que estaba cuando nacimos, se puede dar con unas horas de diferencia, incluso días de diferencia. Pero volviendo a este ciclo, digamos que es otro de los ciclos que más nos enseñan sobre la forma en que la vida se va moviendo y en que en esos ciclos grandes hay otros ciclos más pequeños. De hecho, podríamos decir que dentro del ciclo solar de un año tenemos 13 ciclos pequeños lunares. Y esto nos lleva a ampliar un poco la visión de que si bien la luna nos enseña que la vida es cíclica y se mueve constantemente, también hay otros ciclos que ya se van agrandando y como les decía son ciclos que se van sobreponiendo unos sobre otros. El ciclo solar nos marca un momento en el cual podemos renovarnos, en el cual podemos acceder a nuestra esencia, que es básicamente de lo que nos habla el sol. Por eso yo creo mucho en celebrar los cumpleaños, creo que es algo que nos conecta, que nos puede conectar con nuestra esencia. Celebrar el cumpleaños nos puede llevar a entender quiénes somos. Usualmente yo recomiendo encender una vela, como conectar con el fuego, conectar con esa esencia interior, incluso también si hay la oportunidad de salir y tomar literalmente el sol, también es muy bueno hacerlo en el retorno solar, porque eso también nos lleva a conectar con nuestra identidad. Creo que el ciclo solar que se da cada año, o sea, cada vez que cumplimos años, es una renovación como de un contrato de vida, como de decir, bueno, está bien, este es otro año más que estoy aquí viviendo, ¿qué voy a hacer con ese año? ¿Cómo voy a reforzar quién soy? ¿Cómo voy a seguir aquí aportando mi luz en este mundo? ¿Y cómo dejo también que la luz del mundo llegue a mí? Y por eso es un ciclo que me gusta bastante, el ciclo solar. De hecho, bueno, si alguien está cercano a cumplir años, pues bueno, los invito a que vean en mi página el servicio de revolución o retorno solar. Aquí, esta es una de las lecturas que más me gusta hacer porque uno puede entender ese año en gran escala y puede entender qué tema va a traer ese año. Adicionalmente yo lo suelo mezclar con las profecciones, que es una técnica de astrología tradicional que nos dice que cada año está ligado a un planeta y una casa, por lo tanto también a un tema. Y ese tema se va a desarrollar a lo largo de todo ese ciclo personal que es el año personal. Digo ciclo personal porque pues no es igual a un año común, es decir, el año que conocemos del calendario gregoriano en el cual empieza el año el 1 de enero, no. Cada uno de nosotros también tiene un ciclo personal que es el que va de un cumpleaños a otro. Algunas personas, como yo por ejemplo, tenemos ese ciclo
digo yo, divididos. Las personas que solemos cumplir años en junio o julio, nuestro ciclo personal empieza a mitad de año, entonces es bien curioso porque tenemos como varios inicios de ciclos a lo largo del año. Pero bueno, ya como siempre me termino desviando. Lo que quería decir es que este ciclo es importante y conocer lo que va a suceder en tu revolución solar te puede ayudar a entender en qué periodo de tu vida estás, qué puedes esperar de ese periodo de la vida, qué puedes sacarle provecho, con qué energías puedes trabajar, porque además, como dije anteriormente, cuando trabajamos con profecciones hay un planeta que digamos que se hace cargo de ese año, y entender qué va a pasar con ese planeta durante ese año nos puede dar muchísima información sobre qué esperar, sobre fechas también, sobre movimientos que puede haber, sobre en qué estamos. Por ejemplo, si estamos en un año de Saturno, entonces, ¿qué podemos esperar? Pues construir, podemos esperar que de pronto la vida esté un poco difícil, pero a la vez también nos da la oportunidad de construir algo. Si por ejemplo estamos en un año de la luna, sería un año de sentir mucho, de conectar con las emociones, de conectar con esos ciclos cortos. Entonces, entender este ciclo solar nos puede ayudar muchísimo a entender qué va a pasar en ese año personal. Aquí me voy a saltar dos planetas porque como les comenté no voy a hablar extensamente de todos, además porque estos dos planetas tienen ciclos bien particulares. Ellos son Venus y Marte, bueno, y Mercurio también. Sí, son ciclos que son, tienen su, su, su forma de, su tiempo limitado, pero también son ciclos un poquito más complejos en nuestra vida, y me gustaría abordarlos en otro capítulo especial solo para ellos, sobre todo cuando hablemos de Venus y de Marte, porque son ciclos que eso, tienen su complejidad, tienen sus reglas aparte, y si bien determinan momentos de la vida de cada persona, eso creo que son ciclos que no son tan evidentes, por eso quiero dejarlos también para otro episodio. Lo único que voy a decir, por ejemplo, sobre Marte y que me causa curiosidad es que las personas tenemos nuestro primer retorno de Marte alrededor de los 2 años, que es cuando, bueno, las personas que han tenido hijos saben que les suelen llamar los terribles 2 años, porque es un momento en el cual pues ya los niños tienen esta energía de Marte, ¿no? De pelear por lo suyo, de querer independencia, de ser antagonistas tal vez, o de ya pelear por lo suyo. Esto siempre me ha parecido muy curioso, ese primer retorno de Marte que se dé justo a los 2 años, y pues habla mucho de esas características de Marte. Otro de los ciclos importantes que tenemos en nuestra vida es el ciclo de Júpiter, que es un ciclo que dura unos 12 años más o menos, y que nos habla de sembrar cosas a lo largo de ese tiempo, es decir, cada inicio del ciclo, cada vez que empiezan los 12 años podemos construir algo que va a empezar a florecer en ese tiempo. Este es un ciclo muy curioso porque también tiene que ver con la astrología china, ya que en esta astrología cada año está regido por un animal. Y bueno, si bien también hay ramas, es decir, no solo se divide por el año, sino que hay ciclos más cortos, el que se suele conocer es el ciclo del año, cuando por ejemplo hablamos del año del dragón, que de hecho va a ser el próximo año, o cuando hablamos del año del mono, del año del buey, del año de la cabra. Todos estos años están muy ligados al ciclo de Júpiter, es decir, usualmente el año del dragón tenemos a Júpiter ya sea en Tauro o en Géminis,
Y pues esto es un ciclo bastante interesante. Como les decía, en nuestra vida se manifiesta a través de ese tiempo, esa temporada de hacer crecer algo. De hecho, también este es un ciclo que va muy pegado a las profecciones que les había mencionado anteriormente, ya que las profecciones son esos, son ciclos de 12 años completos. Entonces este ciclo de Júpiter nos marca muchos inicios y finales. Algo que yo suelo recomendar es mirar qué va pasando en tu vida cada 12 años, qué tema se va desarrollando. Cuando uno hace esta tarea se da cuenta que en cada uno de esos años hay temas que van siendo muy similares y vuelvo y reitero, no es que sea exactamente lo mismo, pero sí hay temas similares. Entonces si lo tomamos desde esa visión de las profecciones y de los años chinos, es posible que siempre, por ejemplo, en el año del dragón, que es el año que viene, te pasen cosas similares. Cada 12 años te pasen cosas similares. Si es así, estamos hablando del ciclo de Júpiter, que nos habla también de crecer, nos habla también de aprender algo nuevo y de hacer algo que ayude a nuestra expansión personal en cada uno de esos años. Y ahora quiero hablar de uno de los ciclos que creo que es bien importante en la vida y que tiene que ver con Saturno. Tal vez has escuchado hablar del retorno de Saturno. Este es un momento que se da alrededor de los 28-30 años y es cuando Saturno vuelve a estar en el mismo grado y en el mismo signo que estaba cuando naciste. Este ciclo es importante porque Saturno nos habla de crear las bases para una vida estable, para tener como esta seguridad a medida que va avanzando el tiempo. Y este ciclo se puede dividir en ciclos menores de 7 años cada uno. Entonces, a los 7 años tenemos la primera cuadratura de Saturno a nuestro Saturno natal. Este es un momento importante. A los 7 años ya, si bien pues todavía obviamente no somos adultos, sí empezamos ya a tener un poco más de independencia, empezamos a ver que la vida pues nos corresponde empezar a construir algo. Luego tenemos la oposición de Saturno a nuestro Saturno natal alrededor de los 15 años, que es en plena adolescencia, que es cuando estamos en ese periodo de revelarnos y ganar nuestra individualidad. Después, alrededor de los 21, 22, tenemos la segunda cuadratura de Saturno a nuestro Saturno natal y este es un momento en el cual la mayoría estamos en esa etapa en la cual todavía no somos completamente adultos, pero ya no somos niños, ya empezamos a tener más responsabilidades y finalmente alrededor de los 28-30 tenemos el primer retorno de Saturno. Esta es como un hito de la vida, es un momento bastante especial y yo suelo decir que es cuando la vida ya se pone seria, cuando ya somos adultos, ya tenemos responsabilidades. Muchas personas en su retorno de Saturno tienen cambios o suceden cosas en su vida que pues eso los hace tener más responsabilidades y entrar de lleno a la vida adulta. Después de ese primer retorno vuelve otra vez otro ciclo de cuadraturas, oposiciones y el segundo retorno de Saturno lo tenemos alrededor de los 60. Aquí es curioso porque en esa edad también tenemos un retorno de Júpiter, que sería el retorno de los 60 años. Y es una etapa muy especial de nuestra vida porque básicamente es cosechar todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida y es cuando Saturno ya nos muestra todo el fruto de ese trabajo que hemos hecho a lo largo de la vida. Entonces es importante que te fijes en esos ciclos de 7 años que vas construyendo en cada uno de ellos porque es una parte muy saturnina. Saturno, como les decía, lo que quiere es que vayamos construyendo unos cimientos fuertes para que ya en la vejez ya podamos descansar, ya podamos tener algo más estable. Así que piensa en esos ciclos de 7 años porque son bastante importantes y si estás viviendo tu retorno de Saturno,
Te recomiendo que mires qué quieres construir en los próximos 30 años, porque el primer retorno de Saturno marca una etapa mucho más madura. Es decir, nuestros primeros 30 años de vida estamos construyendo las primeras bases para lo que va a ser nuestra vida, pero de los 30 a los 60 construimos las bases más sólidas. Y bueno, las personas que ya llegan a los 90 años en su tercer retorno de Saturno obviamente han construido mucho más. Recuerda que Saturno se trata de construir a través del tiempo, son cosas que se demoran. Saturno se toma todo el tiempo para construir lo que necesita construir, y aquí una de las palabras claves es paciencia. Ya finalizando el tema de los ciclos planetarios, tendríamos a Urano, Neptuno y Plutón. Con estos planetas pasa algo particular, y es que como sus ciclos son tan largos, la vida humana no alcanza para hacer un retorno, como por ejemplo el retorno de Júpiter, retorno de Saturno, retorno solar. Bueno, tal vez algunas personas podrían llegar a su retorno de Urano si viven lo suficiente, pero usualmente lo que más conocemos, o el ciclo más importante de Urano, es la oposición de Urano a nuestro Urano natal. Este tránsito se suele dar alrededor de los 40, 44, y es el que marca lo que las personas suelen llamar la crisis de la mediana edad, porque Urano lo que nos pide con esta oposición de Urano a nuestro Urano natal es que miremos qué hemos hecho con nuestra vida, que miremos esa parte de autenticidad que hemos tenido, si hemos sido auténticos con lo que somos, si hemos descubierto cuáles son nuestras cosas más personales o que nos hacen ser quienes somos. Como es un planeta disruptivo, por eso se dice que alrededor de los 40 es como una segunda adolescencia, porque hay muchos cambios, hay mucha confusión también, y si uno ha llevado su vida de una forma que no le gusta, como que hay algo dentro que hace que uno diga, no, voy a hacer algo completamente diferente, me voy a enloquecer y voy a crear algo nuevo. Y por eso estos años son bastante interesantes, porque son una confrontación con lo que hemos hecho prácticamente en la mitad de nuestra vida. Y por eso este ciclo es tan importante, porque es un ciclo que nos confronta y nos lleva a revisar lo que hemos hecho con nuestra vida hasta ese momento, y si es necesario derribar cosas, cambiar, incluso hacer cosas disruptivas, pues seguramente lo vamos a hacer, ya que esa es una de las principales enseñanzas de Urano. Tenemos el último ciclo importante. No quiero hablar mucho de Plutón, ya hay un capítulo especial dedicado a Plutón, y como les decía, este es un planeta que no alcanza, bueno, sí alcanza a hacer algunos aspectos con nuestra carta, pero es un planeta que tiene una órbita bastante diferente y cuyos ciclos no son tan exactos, por lo que son experiencias más bien personales. Es decir, si bien todos vivimos algunos tránsitos de Plutón, no los vivimos siempre a la misma edad. Por eso voy a hablar de Neptuno, que es el siguiente planeta, y Plutón sí, bueno, ya depende, y pueden escuchar ese episodio, es uno de los episodios anteriores. Entonces, con Neptuno, el tránsito más importante que tenemos es la cuadratura de Neptuno a nuestro Neptuno natal, que se da alrededor de los 38 y 43 años, y es un ciclo que nos habla de nuestras aspiraciones, de cómo van nuestras aspiraciones en la vida, de qué hemos logrado. Y de hecho, si ves, a veces este ciclo se puede sobreponer al ciclo de Urano, y es cuando decimos eso, ¿qué he hecho yo con mi vida hasta este momento y qué quiero para la siguiente etapa de mi vida? Por eso también es un ciclo bastante importante esta cuadratura de Neptuno a Neptuno natal. A veces incluso puede ser un periodo lleno de confusión, porque justamente Neptuno a veces tiene ese tema de confundirnos, pero es para que vayamos dentro y encontremos nuestra verdad.
Así que como puedes ver, la astrología nos ayuda a entender ciertas etapas de nuestra vida y si estás en un periodo en el cual crees que está sucediendo alguno de estos tránsitos o cualquier cosa en tu vida que quieras entender justamente qué es lo que puede estar sucediendo, en mi sitio web también encontrarás una lectura de tránsitos planetarios en la cual la idea es mirar si estás viviendo alguno de estos tránsitos o de algún otro planeta, Venus, Marte, Mercurio o los que ya habíamos hablado y puedas darle contexto y puedas entender qué es lo que te está sucediendo. Entonces, bueno, por ahora eso es todo por este capítulo. Recuerda que me puedes encontrar como Cuatro Lunas Co en las redes sociales y en YouTube como Cuatro Lunas. Espero que este capítulo te haya ayudado a entender un poco mejor esos ciclos astrológicos y nos vemos en el siguiente. Chao.